Se está diciendo aquí en la mesa. Dígame, ¿cuál es el plazo? ¿Cómo le explicamos a la gente cuándo hay que hacerlo? Porque entre quienes defienden que hay que plantearse ahora el retraso de la edad de jubilación, de alguna manera están ustedes, y me gustaría saber cuál es el plazo que tenemos para tomar esa medida. Yo creo que no es urgente en el sentido de que en plena crisis económica sea la primera medida que haya que resolver, pero sin duda hay que abordar la reforma de pensiones. De hecho, debiera haberse abordado ya antes. Creo también, y me parece coincidir con el espíritu de la mesa de diálogo, que esta no es una cuestión de derechas e izquierdas, simplemente es de supervivencia del sistema de pensiones en función de una realidad demográfica. Cualquier previsión de Naciones Unidas sitúa una España del año 2050 en una mala posición. Consecuentemente hay que abordar esa reforma. El marco para hacerlo es el Pacto de Toledo. ¿En qué contenidos? Nosotros estimamos que antes que ampliar la edad de jubilación hay que intentar regularizar la edad media actual, la real, que está por encima, poco por encima de los 63 años, por tanto queda recorrido hasta los 65, y que después creo que hay que incentivar el que pueda ser de 65 o 67 como una primera medida. Y después quizás tenga que abordarse esa decisión de futuro para todos los sectores, o en función de qué manera se puede operar, para unos sí, para otros no, en función del tipo de trabajo. Pero hay que abordarlo. Lo que sucede es que hay que hacerlo en el marco adecuado, y creo que no hay que hacerlo así de forma repentina, que también entendí antes y yo lo manifesté desde el primer día. A mi juicio obedece más a una respuesta a los mercados, a una respuesta a exigencias de Bruselas, que a un convencimiento real de reforma de las pensiones por parte del Gobierno. La muestra de ello es que, tras las voces de los sindicatos, el presidente del Gobierno rápidamente rectificó su primera posición de ampliación de 65 o 67 años, sino que era una cosa relativa de la que se podía hablar. Por tanto, sí a la reforma de pensiones, cuanto antes mejor. No es prioritario para mañana. Yo creo que en lo que empezamos mañana jueves de la comisión que preside la Elena Salgado hay otros temas prioritarios. Enseguida le voy a preguntar también su opinión sobre esas manifestaciones de las que también hemos hablado aquí en la mesa, pero dice usted que es urgente de alguna manera, no para mañana, para la gente que nos esté escuchando. Hablamos de esta legislatura, ¿hay que hacerlo ahora, en los 2 próximos años? Sinceramente yo creo que sí, que hay que abordarlo en los 2 próximos años. De hecho, Convergencia y Unió apremió al Gobierno a que presentara su posición ante el Pacto de Toledo cuanto antes mejor, incluso una fecha anterior a la que ellos tenían previsto. Por tanto, yo creo que estos 2 años debe abordarse esa reforma de pensiones. No hay que engañar a la ciudadanía, y hay que explicar lo que se acaba de explicar aquí, ¿no? Que para mí todavía habrá pensión, pero para mis hijas, si no reformamos, puede que no la haya. No es una posición catastrofista, es una posición realista. Es que se pueden y se deben hacer cosas, y se puede garantizar perfectamente el sistema de pensiones, no me cabe la menor duda, pero para garantizarlo en el futuro hay que revisarlo, y para revisarlo hay que introducir nuevos factores que hoy no forman parte de ese sistema. Antes lo hemos comentado también aquí, los partidos están en esa comisión del Pacto de Toledo. El otro día vimos al ministro Corbacho, pero no los sindicatos, que ayer sí estaban en la calle y que además dicen van a seguir saliendo a manifestarse. Dígame, ¿qué le pareció la manifestación y cuánto puede presionar ese tipo de actos al Gobierno para hacer la reforma en un sentido o en otro? Primero una aclaración, ¿no? Porque las conclusiones del Pacto de Toledo después se elevan a los agentes sociales y finalmente es el legislativo quien decide respecto a sus contenidos, ¿no? En relación a la manifestación de ayer, yo no asistí, pero por lo que leo por los medios de comunicación y por los comentarios de cualquier noticiario de televisión, me parece como un cierto pinchazo, ¿no? Es una posición muy conservadora respecto a la reforma de posiciones, de la que yo no participo. Una cosa es manifestarse en contra de esa medida puntual, anunciada por otra parte de manera sorprendente y repentina por el Consejo de Ministros y por el presidente Zapatero, y otra es no entender y no querer ver que el sistema debe reformarse para garantizar su continuidad, ¿no? Yo creo que fue una manifestación de muchos delegados sindicales, pero que faltaban muchos pensionistas allí, pensionistas que sí deben temer por sus pensiones, que creo que no tienen que temer, pero siempre y cuando no se sea conservador en esa materia y se hagan las reformas debidas. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de esa manifestación. Hubo una cosa puntual que acaba de aparecer en imagen, que hubo algún pequeño disturbio, pero desde luego no fue la tónica habitual ayer. Dígame también, ¿qué espera de esa reunión de mañana? Están convocados a las 9 de la mañana los partidos en un edificio de Fomento por el Gobierno, en esa comisión del Pacto contra la Crisis. ¿Qué posibilidades hay del 1 al 10 según Durán Lleida? En primer lugar, yo debo decir que ese no es el pacto de Estado que yo reclamaba y sigo reclamando. Pacto de Estado sería una cosa distinta, no mediando una comisión, sino liderando el presidente del Gobierno, sentando a todos los líderes parlamentarios en torno a una mesa. Está bien ese paso intermedio, el PP dice que va a asistir, aunque está convencido que va a perder el tiempo.
yo aviso de que no estoy para perder el tiempo y de que si en algún momento percibo que esa comisión es para ganar tiempo y al mismo tiempo nos lo hace perder, ser el primero en levantarme de esa mesa. Y creo que el día que se levante Convergència i Unió de esa mesa va a tener un valor político mucho más importante que si se levantara el Partido Popular. Por tanto, yo espero de esa mesa el primer día que el Gobierno haga propuestas, que entre todos los grupos parlamentarios podamos madurarlas y complementarias, y cuanto antes mejor esa comisión tome decisiones que se reflejen después en decisiones en el Parlamento. No se trata de aplazar las decisiones a la Ley de Economía Sostenible o a los próximos presupuestos. Hay decisiones que urgen, empezando por la del sistema financiero español. El gobernador del Banco de España se dedica a teorizar, y estoy de acuerdo con sus tesis en cuanto a si es o no necesaria una reforma laboral. Yo creo que el gobernador del Banco de España en estos momentos debería priorizar otros debates y otras acciones. Yo creo que ha relajado sus posiciones respecto al sistema financiero y especialmente respecto a las cajas. Por tanto, ahí está el FROB, hay que reformar, abordar una vez por todas esa reforma, si no, no habrá liquidez en este país. Y si no hay liquidez, no hay crédito y no hay confianza. Y es algo que irremediablemente necesitamos como prioritario. Y después, a partir de aquí, otras medidas que puedan combatir el déficit público mediante austeridad y mediante el incremento de la ocupación, que debe ser el objetivo principal. Y no rechazo también que nuestra formación política exija en un plazo determinado que la reforma laboral, que hoy está depositada en manos de los agentes sociales, se les dé un plazo determinado para que lleguen a un acuerdo, pero si no llegan a un acuerdo, quien debe tomar decisiones al respecto no son los sindicatos ni la patronal, es el Gobierno, somos nosotros, el Parlamento, quienes tenemos la obligación de gobernar. Por tanto, de acuerdo y muy bien, yo os exhorto que cuanto antes mejor y cuanto más allá lleguen muchísimo mejor los patrones y los sindicatos, pero de no hacerlo en un plazo determinado, también creo yo que el Parlamento y el Gobierno deben tomar decisiones en el ámbito de la reforma laboral. Señor Durán Lleida, si le parece, vamos a escuchar también al resto de periodistas en esta mesa. Adelante, Joaquín Estefanía. Yo quería insistirle, señor Durán, en la última parte de su intervención. ¿Cómo hemos estado criticando aquí a los sindicatos, pero yo creo que los sindicatos ayer tenían toda la razón en una cosa que manifestaron. ¿Cómo hemos conseguido que estemos hablando de reforma del mercado laboral, de reforma de las pensiones y no estemos hablando de la reforma del sistema financiero, que ha sido el principal responsable de esta crisis? Y la reforma del sistema financiero, en mi opinión, no solamente se refiere a las fusiones de las cajas, sino a muchas más cosas. ¿Qué va a pasar con los 340.000 millones de crédito promotor que tienen los bancos y las cajas españolas en el interior de sus balances? ¿Qué va a ocurrir con todo esto? ¿Va a ser la prioridad de este pacto, usted cree? Para nosotros debiera ser una prioridad, prácticamente la primera de las prioridades, porque si no resolvemos eso no vamos a poder resolver otras cuestiones. Y evidentemente esos 335.000 millones del sector de la construcción pesan como una losa en el sector financiero. Y nuestra formación política ha propuesto, yo mismo en los debates de economía del Congreso de los Diputados he propuesto medidas concretas, ¿no? Desde la compra de parte de ese stock de viviendas para hacer un auténtico parque público de viviendas de alquiler públicas, hasta una propuesta de la rebaja del IVA. En este caso no sería tanto para poder liberar a los bancos de esos pasivos de la construcción, pero sí para emplear gente procedente de la construcción, como es bajar el IVA en el ámbito de la rehabilitación. Pero yo, en cualquier caso, coincido con usted, esa debe ser una prioridad, la principal, y además debe abordarse cuanto antes mejor. No cabe esperar mucho tiempo, no podemos llegar con la actual situación al mes de junio, hay que resolverlo antes. Eduardo Samartín. Buenos días. Le quería preguntar, usted ha dicho antes que no están en la comisión que inicia sus trabajos mañana para perder el tiempo. Yo le pregunto si es un buen comienzo, que en vísperas del comienzo de esas conversaciones, cuando se dijo que serían unas negociaciones sin precondiciones, sin condiciones previas. Sin embargo, ayer decía el presidente del Gobierno que no llegará, no tomará ninguna decisión en contra de los sindicatos. ¿Cree usted que eso es compatible? ¿Que es compatible un diálogo abierto sobre una serie de reformas y al mismo tiempo decir que esas reformas no afectarán o no serán en contra de los sindicatos? Vamos a ver, yo creo que en esa comisión de entrada quizás algunas decisiones, como sean pensiones,
no las va a abordar la Comisión, porque para eso está el Pacto Toledo, tal como antes hablábamos, y en ese sentido sería en el Pacto Toledo, pero hay que tomar decisiones, gusten o no gusten a los sindicatos. Y en reforma laboral, yo mismo acabo de repetir